Bienvenidos a Darkivy, el canal donde desenterramos los secretos más oscuros y perturbadores del mundo. Esta noche te invitamos a una doble experiencia aterradora que desafiará tus percepciones de la realidad. Prepárate para adentrarte en dos relatos escalofriantes que pondrán a prueba tu valentía y te harán cuestionar lo desconocido. Primero, exploraremos el aterrador caso de El Médico. Imagina que te han dado una última oportunidad para redimirte en un hospital rural, solo para descubrir que el lugar está acosado por el espíritu de un paciente que murió por negligencia. Lo que comenzó como una búsqueda de redención se convirtió en una pesadilla continua, donde la culpa y el sufrimiento de la víctima atormentan a todos los que trabajan allí. A continuación, viajaremos a la mansión de las sombras con Lucas, un escritor que, desesperado por superar un bloqueo creativo, decide pasar una noche en una mansión con un oscuro pasado. Lo que parecía una simple aventura para recuperar su inspiración se transforma en una confrontación aterradora con una presencia sobrenatural que desafía toda explicación. ¿Cómo puede un intento de redención en un hospital y una búsqueda de inspiración en una mansión desatar tales horrores? Acompáñanos en esta noche mientras desentrañamos estos relatos de terror y enfrentamos el mal que se echa en sus entrañas. Si eres de los que se atreve a desafiar lo desconocido, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias escalofriantes. Queremos conocer tus experiencias. ¿Has vivido algo paranormal que te gustaría compartir? Envíanos tus relatos al correo darkivy62@gmail.com y podrías ser parte de nuestro próximo video. Tu historia podría ser la siguiente que investiguemos, manteniendo a nuestra audiencia al borde del asiento. Así que apaga tus luces, acomódate en tu lugar más seguro y prepárate para descubrir los oscuros secretos de El Médico y la mansión de las sombras. Esta noche te invitamos a enfrentar tus miedos más profundos con nosotros. Soy el Dr. Ethan Carter, un médico al borde del precipicio. Mi adicción a los analgésicos me llevó a este pequeño pueblo cuyo nombre prefiero omitir para proteger su reputación, y el mío lo he cambiado. Me enviaron aquí como un último intento para salvar mi carrera. El hospital, un edificio antiguo y sombrío, se erige como un faro en medio de la nada. Desde el primer momento sentí una presencia siniestra. Un hedor a humedad y descomposición impregnaba el aire, como si el edificio estuviera enfermo. Los pasillos largos y oscuros parecían susurrar secretos que solo yo podía oír. A veces creía escuchar pasos detrás de mí o sentir un aliento helado en mi nuca. Las noches eran las peores. Me despertaba sobresaltado, sudando frío, con la visión de un joven pálido que me miraba fijamente. Era David, el paciente cuya muerte había desencadenado todo esto. Al principio atribuía estas visiones a mi mente fracturada por la abstinencia, pero pronto comprendí que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Las luces se apagaban solas, las puertas se cerraban de golpe y susurros llenaban el aire en la oscuridad. Se decía que el espíritu de David, atrapado en el hospital por la negligencia de un médico anterior, atormentaba a todos los médicos que llegaban. Conforme profundizaba en los registros médicos, descubrí la verdad sobre la muerte de David. Había sido un error médico, una negligencia que había costado la vida de un joven inocente. El médico responsable había sido trasladado por la culpa, pero la culpa no se había ido con él. La presencia de David seguía ahí, buscando venganza. Cada noche las visiones de David se volvían más intensas. Me mostraba escenas de su vida, sus sueños truncados y el dolor de su familia. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Me volvía más irritable, más paranoico. El hospital parecía conspirar contra mí. Las sombras se alargaban y los ruidos se intensificaban. Una noche, mientras revisaba los archivos de David en la oficina, una sensación de frialdad se apoderó del espacio. El aire se volvió denso y las luces parpadearon brevemente. Me giré lentamente y vi una figura en la penumbra. Era David, de pie en el umbral de la puerta. Su presencia era tan intensa que parecía casi tangible. Sus ojos reflejaban un profundo dolor y resentimiento, fijos en mí con una intensidad que helaba la sangre. La presencia de David era tan poderosa que me hizo sentir inmovilizado. La atmósfera se volvió opresiva, con sombras que parecían moverse a su alrededor. La figura de David permaneció en silencio, pero su mirada transmitía una carga emocional tan fuerte que se sentía como una presión física en el pecho. Cuando la figura de David finalmente desapareció, el silencio volvió a reinar en la oficina, pero el peso de su presencia persistía en el aire. Comprendí que su espíritu no solo buscaba justicia por su muerte, sino que también demandaba reconocimiento por el sufrimiento causado por la negligencia que permitió su tragedia.
Los días siguieron desmoronándose en una serie interminable de noches inquietantes. La presión constante de la presencia de David y las visiones perturbadoras comenzaron a afectar mi salud mental. El hospital, que en un principio parecía un lugar de esperanza, se transformó en un laberinto de desesperación y tormento. Cada rincón del hospital parecía estar plagado de recuerdos de tragedia de David. Las paredes desgastadas y las habitaciones vacías se convirtieron en escenarios de mis más profundos temores. El hospital, ahora un mausoleo de dolor y arrepentimiento, parecía susurrar constantemente sobre el pasado oscuro que albergaba. Con el tiempo, la culpa y el miedo se entrelazaron, convirtiéndose en una parte integral de mi vida diaria. La realidad y la imaginación se mezclaron, haciendo cada día una lucha por distinguir entre lo tangible y lo sobrenatural. Los pacientes y el personal del hospital notaron el cambio de mi comportamiento, pero no pudieron entender la verdadera razón de mi creciente angustia. Una noche, mientras revisaba los registros de David nuevamente, me encontré con un documento que revelaba una serie de errores médicos y negligencias que llevaron a su muerte. La documentación confirmaba lo que ya sabía. David no era una víctima de un solo error, sino de un patrón sistemático de descuido. La revelación de estos documentos fue como una carga pesada que se instaló sobre mis hombros. Sabía que la única forma de hacer justicia era exponer la verdad y enfrentar el sistema que había fallado, pero el hospital seguía siendo un lugar lleno de secretos y sombras, donde la búsqueda de justicia se convertía en una misión casi imposible. Finalmente me di cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar los errores del pasado, sino también lidiar con las consecuencias de esos errores. El hospital, con su carga de culpa y tragedia, seguía siendo un recordatorio constante de la justicia que debía hacerse y el mal que se había perpetuado. La historia de David no terminó con su muerte, sino con la eterna lucha por redimirse y enfrentar los errores de un sistema que nunca olvidará su dolor. Y así, la presencia de David sigue siendo un eco en las paredes de este hospital, recordando a todos los que entran que la justicia, aunque tardía, nunca deja de ser necesaria. Historia número 2. Soy Lucas. Quiero contarles sobre una experiencia que me marcó profundamente, una experiencia que me hizo cuestionar todo lo que quería saber sobre el mundo. La noche se cernía sobre el pueblo como una pesada manta, envolviéndome en una oscuridad opresiva. La mansión al final de la calle se erguía como un coloso oscuro, sus ventanas vacías como ojos sin vida que me observaban. Había algo en ella, una energía siniestra que me atraía como un imán. Había llegado hasta aquí buscando la inspiración que se me había negado en la ciudad. Durante semanas había estado enfrentando un bloqueo creativo que parecía impenetrable. Los pensamientos y las ideas que se me escapaban como arena entre los dedos. Entonces escuché leyendas sobre esta mansión y el misterio que la envolvía. Pensé que el aislamiento y las historias oscuras de este lugar podrían desbloquear mi creatividad y reavivar mi imaginación. Los crujidos de la madera viva y el viento ululando a través de las grietas en las paredes creaban una sinfonía macabra. Cada sombra que se proyectaba en las paredes me pareció una figura amenazadora, lista para saltar sobre mí. El reloj de péndulo en el salón marcaba las horas con una lentitud agonizante, cada tic-tac resonando como un latido en mi interior. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, sintiendo como si cada escalón me acercaba más al corazón de la oscuridad. Al llegar a mi habitación encendí la lámpara, pero la luz parpadeaba débilmente, como si algo tratara de apagarla. Me senté en la cama tratando de concentrarme en mi escritura, pero los pensamientos oscuros me invadían. De repente oí un ruido en la planta baja. Era un sonido tenue, casi imperceptible, como el arrastre de una silla. Mi corazón se aceleró. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, la noche era más oscura que nunca y el viento aullaba con una fuerza descomunal. Volví a la cama, pero no podía dormir. Los ojos me ardían y mi cuerpo estaba tenso. De pronto sentí una presencia en la habitación. Era como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Giré la cabeza lentamente, pero no vi nada. Sin embargo, podía sentir su mirada clavada en mí. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era una voz suave y femenina, pero llena de una tristeza infinita. «Vete», susurró la voz. «Este lugar no es para ti». Un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté de un salto y encendí todas las luces de la habitación. Pero la voz seguía ahí, más clara ahora. «Te estamos esperando». Aterrorizado, corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Golpeé con todas mis fuerzas, pero no se abrió. La casa entera parecía haberse cerrado sobre mí. Me envolví hacia la ventana, buscando una salida, pero los cristales estaban empañados y no podía ver nada.
Me caí al suelo sollozando de miedo. Estaba atrapado en esa casa a merced de una historia oscura que me quería destruir. Y entonces escuché una carcajada fría y burlona que resonó en toda la habitación. Supe en ese momento que no estaba solo. Cuando me llevaron al hospital, los médicos no podían creer las heridas que tenía. Hablaban de laceraciones profundas, contusiones y de una extraña energía que parecía emanar de mi cuerpo. Yo solo pensaba en la entidad, en sus ojos llenos de odio y en su fuerza sobrehumana. Sus garras desgarrando mi piel y sus dientes clavándose en mi carne. Sentí como me levantaba del suelo, suspendido en el aire, mientras la entidad me sacudía como un muñeco de trapo. Cuando por fin logré escapar, me arrastré por el suelo, dejando un rastro de sangre. La ventana estaba rota y el frío viento nocturno me azotaba la cara. Me arrastré hacia la carretera, donde un coche se detuvo para ayudarme. Las semanas que pasé recuperándome fueron una pesadilla. Las pesadillas se volvieron más vívidas y aterradoras, y la sensación de ser observado nunca me abandonó. Las heridas físicas sanaron, pero las emocionales eran mucho más profundas. La experiencia en la mansión había cambiado mi percepción de la realidad. Ya nada me parecía seguro y la oscuridad siempre estaba al acecho, lista para engullirme. Decidí convertir mi experiencia en palabras, en una forma de exorcizar mis demonios. Comencé a escribir sobre esa noche, sobre el terror que había vivido y sobre la entidad que me había perseguido. Escribir me ayudó a comprender lo que había sucedido y a aceptar que nunca sería el mismo. Ahora, años después, sigo viviendo con las secuelas de esa noche. Las marcas de las garras de la entidad aún son visibles en mi cuerpo, un recordatorio constante de lo que he vivido. A veces, cuando me miro en el espejo, veo una sombra oscura que se esconde detrás de mis ojos. Pero ya no tengo miedo. He aprendido a vivir con la oscuridad, a llevarla dentro de mí como una parte de quien soy. A pesar de todo, la sombra de esa noche en la mansión nunca se alejó completamente. Las cicatrices en mi cuerpo no eran solo marcas físicas, sino recordatorios de una experiencia que había transformado mi vida para siempre. Los recuerdos de aquella entidad, su risa burlona y su fuerza abrumadora seguían presentes en mi mente. La experiencia en la mansión me dejó con una profunda sensación de inseguridad. Ya no confiaba en las sombras que se movían en mi periferia, ni en los susurros del viento en la noche. Cada rincón oscuro y cada sonido extraño me recordaba lo que había pasado. Con el tiempo traté de encontrar mi propósito en mi dolor. Mi experiencia me llevó a explorar nuevas formas de entender el miedo y el sufrimiento. Empecé a investigar sobre fenómenos paranormales y a leer historias similares, buscando respuesta a lo que había vivido. A medida que profundizaba en estas investigaciones, encontré consuelo en el conocimiento. Aprendí que no estaba solo en mi experiencia y que muchas personas habían pasado por situaciones similares. La oscuridad que había enfrentado en la mansión no era un castigo, sino una parte del viaje humano para comprender lo desconocido. Ahora, mi vida tiene un nuevo propósito. Uso mi experiencia para ayudar a otros a enfrentar sus miedos y a comprender lo que les sucede. Y así concluye nuestra historia con el médico y la mansión de las sombras. Dos historias que nos han mostrado que, aunque el sufrimiento y la culpa se manifiestan, el mundo puede volverse un lugar aterrador y siniestro. Hemos sido testigos de cómo las almas en pena buscan redención y cómo los lugares con oscuros pasados pueden convertirse en verdaderos campos de batalla para aquellos que se aventuran a cruzar sus puertas. A medida que cerramos este capítulo, nos gustaría agradecerte por acompañarnos en esta travesía a lo desconocido. Esperamos que estos relatos hayan desafiado tus sentidos y te hayan dejado con una sensación de inquietud que perdurará mucho después de que apagues la pantalla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias aterradoras, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos relatos. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos sobre estas historias en la sección de comentarios. Y recuerda, si has tenido una experiencia paranormal o conoces alguna historia espeluznante que crees que deberíamos explorar, envíala al correo darkifi62@gmail.com. Tu relato podría ser el próximo en desatar el misterio y el terror en nuestro canal. Hasta la próxima, mantén los ojos abiertos y el corazón valiente, porque en Darkifi, lo desconocido nunca está demasiado lejos. Buenas noches.